Hoy vamos a hablar sobre nuestro Gateway Data Logger. Las dudas o cuestiones que te vayan surgiendo las podrás enviar a las direcciones de correo electrónico que verás al final de la presentación. Empezaremos dando una visión general de las funcionalidades y características de este producto, cuya referencia es EXC-GL-A01 y que a día de hoy es el núcleo de nuestro sistema de monitorización de energía. Echemos un vistazo al frontal de este dispositivo en la presentación. A la izquierda se encuentra la conexión serie. La conexión serie es compatible con los protocolos RS485, RS422 y RS232, siendo la conexión RS485 la usada en la mayoría de aplicaciones. Al lado del conector serie, vemos que el dispositivo viene equipado con dos puertos de Ethernet. En estos se pueden conectar tanto dispositivos cercanos como usuarios mediante ordenadores pertenecientes a la misma red local de la instalación. El motivo por el que se han implementado dos puertos de Ethernet es que algunos administradores de redes requieren una separación física entre dispositivos pertenecientes a la red local de la empresa y dispositivos dedicados a la monitorización de energía, creando así una subred propia para estos últimos. El terminal de Ethernet es para cables con terminal RJ45 estándar. A la derecha vemos un puerto USB de uso exclusivo para la actualización del firmware del dispositivo. Este firmware se puede descargar desde el sitio web de Lovato y las instrucciones para la actualización están en un apartado del manual del Gateway Data Logger. El dispositivo se alimenta a 24 voltios corriente continua, aunque tiene un amplio rango de tensiones admisibles de 10 a 32 voltios de continua, permitiendo así posibles fluctuaciones en la fuente de alimentación. Finalmente, vemos un puerto para conectar un módulo opcional. Este módulo tiene la referencia EXC-GL-AX1 y se trata de un módem 2G-3G. Con esta conexión móvil daríamos acceso a Internet al Gateway Data Logger, sin tener que pasar por red local, ya sea porque no existe o porque el administrador no quiera incorporar este tipo de dispositivos a su red. El protocolo utilizado en el puerto serie y en el puerto Ethernet es Modbus RTU, ASCII y TCP/IP. La temperatura de funcionamiento es extensa, desde los -20 hasta los 60 grados, lo cual no es muy habitual para componentes informáticos que se suelen mover desde los 5 hasta los 40 grados. Esto es debido a que el Gateway Data Logger se ha diseñado para ambientes industriales y es por ello que también se le ha añadido la posibilidad de ser montado sobre carril DIN. Vemos que el Gateway Data Logger cumple con lo dispuesto en las normas IEC 61000-6-2 y 61000-6-4 referentes a compatibilidad electromagnética y con la EN 60945 referente a equipos de radiocomunicación y navegación marítima. El EXC-GL-A01 es el maestro de nuestra red de comunicación. En esta red podemos conectar, mediante los protocolos que hemos visto anteriormente, todo tipo de dispositivos ubicados en campo: DMEs, DMGs, microPLCs, RGKs, DCRG8, etc. También podemos incluir dispositivos de terceros compatibles. Para ello deberán soportar Modbus. Por otro lado, mediante nuestro microPLC o nuestro concentrador de datos DME-CD, podríamos incluir en la monitorización de energía variables físicas tales como agua, gas, temperatura o cualquier otra señal analógica. Con todas estas variables, tanto eléctricas como no, tendremos una capacidad de análisis completa dentro de nuestro sistema de monitorización energética. Una vez tengamos los dispositivos conectados, se requerirá cierta parametrización de los mismos, ya que estos no vienen programados para comunicarse inmediatamente. Aún así, la programación es muy sencilla y cualquier usuario puede realizarla. En la presentación vemos un multímetro DMG300 con su módulo de comunicación EXM1012. Este dispositivo está comunicado mediante RS485 y los puntos claves para su correcta programación son los siguientes. Primero, hay que entrar al menú de comunicaciones M07. Este menú es el mismo para todos nuestros dispositivos y esto facilita enormemente todo el proceso de interconexión de los mismos. Luego, hay que cambiar la dirección del nodo serie P07.01. Ese será un número entero que identificará este dispositivo dentro de la red. Por lo tanto, este mismo número no se podrá utilizar en otro dispositivo, ya esté conectado mediante Ethernet o mediante RS485. El otro parámetro que debemos cambiar es la velocidad.
No es obligatorio, pero sí muy recomendable que todos los dispositivos estén programados a 38.400 bps. El resto de parámetros no es necesario cambiarlos. En el caso de las conexiones Ethernet es un poco más complejo, pero nada del otro mundo. De nuevo, cambiar la dirección del nodo serie, tal como hemos visto anteriormente. En este caso, el protocolo debe cambiarse a Modbus TCP. Luego, hay tres parámetros que pueden programarse de dos maneras. Estos parámetros son dirección IP, máscara de subred y dirección de puerta de enlace. Por un lado, se pueden programar con el valor 0.0.0.0, así habilitamos la función de cliente DHCP, siendo el servidor DHCP de la red el que asigna automáticamente estos valores. Ese sería el típico caso de un móvil o un portátil que se conecta a una red Wi-Fi. No nos damos cuenta, pero siempre hay un servidor DHCP en esa red, normalmente en el router Wi-Fi, que le asigna esos valores en el momento que se conectan. Por otro lado, es posible que ese servidor DHCP no esté disponible o que el administrador de la red local quiera ponerle valores estáticos a todos los dispositivos. En tal caso será el administrador el que deba facilitarnos estos valores. El siguiente parámetro es el puerto TCP. Este hay que dejarlo con el valor por defecto que normalmente es 1001. Cliente-servidor, hay que cambiarlo siempre a cliente. Dirección de IP remota. Esta es la IP que se le ha asignado al Gateway Data Logger. Este valor será el mismo para todos los dispositivos esclavos conectados a la red del XC GLA01. Puerto TCP remoto. Será el valor por defecto, normalmente es 1000. Igual que antes, será el mismo en todos los esclavos. En el momento que tenemos todos los dispositivos conectados físicamente y parametrizados según acabamos de ver, el XC GLA01 ya es capaz de reconocerlos automáticamente. No es necesario añadirle ningún dispositivo, ni seleccionar a qué modelo pertenece, ni qué firmware lleva instalado, tal como se hace en el Synergy. La lista que vemos en la presentación la genera automáticamente el Gateway Data Logger. El usuario puede cambiar la descripción de cada dispositivo en la columna de la derecha, a fin de tener mejor organizada su red. A continuación, el usuario tiene que elegir qué escenario le asigna cada dispositivo. El escenario es un conjunto formado por páginas con valores a tiempo real, registros de datos y gráficos, todos ellos relacionados según el modelo de dispositivo que está tomando las medidas. Estos escenarios ya vienen preconfigurados. Para conocer mejor el contenido de cada escenario, podemos consultar el anexo que hay al final del manual del Gateway Data Logger. En el caso de dispositivos de terceros, estos hay que añadirlos manualmente. Obviamente, el Gateway Data Logger no sabe qué dispositivo es y por lo tanto hay que enseñarle de alguna manera cómo conectarse con él. Los escenarios están compuestos por registros. Los registros son un conjunto de tablas con mediciones a lo largo de un tiempo determinado que a su vez crean una base de datos. Pues bien, estas bases de datos ya vienen predefinidas para facilitarle la vida al usuario. Estas tablas se pueden leer directamente desde cualquier navegador a través del web server del Gateway, y además se pueden descargar tanto en formato Excel como CSV para un análisis más profundo. En el caso de los archivos CSV, estos también se pueden enviar a un servidor FTP remoto. Los gráficos también forman parte de los escenarios. Así pues, los datos, además de ser accesibles mediante tablas, pueden ser representados en diferentes tipos de gráficos. Los gráficos se pueden guardar como imágenes, pudiendo ser incluidos de forma sencilla en informes, por ejemplo. Como novedad, desde marzo de 2020, en la versión 2.0 del Gateway Data Logger, se han incluido las Live Pages, es decir, páginas en vivo. Estas son las mismas que podemos encontrar en Synergy. Disponemos de diferentes páginas en función del modelo del dispositivo que estemos leyendo, como por ejemplo para controladores de grupos, reguladores de factor de potencia, multímetros, etc., que nos proporcionarán una visión a tiempo real de la situación. Algo importante es que también se han incluido comandos en estas páginas. Por ejemplo, si miramos la página de la derecha, que es la página de los controladores de grupos electrógenos, podremos arrancar y parar el motor o conectar y desconectar la carga. Si miramos la página del regulador de factor de potencia, que es la que está en la parte inferior, podemos conectar y desconectar escalones o poner el regulador en manual o automático. Es decir,
no solo tenemos indicadores, sino que también tenemos comandos. Estas páginas, como ya hemos dicho, son parte de escenarios predefinidos y no pueden ser modificadas. Ahora bien, si conectamos el Gateway Data Logger al Synergy Cloud, estas páginas se replicarán allí, donde podrán ser modificadas posteriormente. Bien, dediquemos unas palabras para ver cuál es el rol del XCGL-A01. Nuestros dispositivos, incluso antes de la introducción de este producto, ya eran capaces de conectarse a servidores remotos, a través de Internet, sin ningún dispositivo intermediario. Este tipo de conexión, que aún hoy es posible, tiene como punto en contra que depende de la estabilidad de la conexión a Internet. Esto no siempre es una realidad. Las conexiones a Internet son típicamente inestables y cuando se pierde esta conexión entre el dispositivo y el servidor remoto, los datos no pueden ser recopilados. Por lo tanto, estamos expuestos a pérdidas de información. La inclusión del Gateway Data Logger, como podemos ver en la presentación, es muy útil porque disponemos así de un buffer, ya que los datos son adquiridos localmente y almacenados en el Gateway Data Logger. Cuando la conexión a Internet esté disponible, la información puede ser transmitida al servidor remoto. Obviamente, la información puede ser visible en todo momento de forma local, accediendo a ella mediante el web server a través de los puertos de Ethernet. La transmisión de datos puede hacerse de dos maneras. Por un lado, mediante Ethernet, a través de la red local donde se encuentre el Gateway Data Logger, siempre que ésta tenga acceso a Internet. Por otro lado, opcionalmente, mediante la red móvil, con lo cual tendríamos una conexión totalmente independiente de la red del usuario final. En el primer caso, si estamos utilizando la red del cliente, hay que tener en cuenta las reglas del firewall. El único requisito es que el Gateway Data Logger tenga acceso para navegar a Internet. En este caso ya no es necesario tener que abrir y redirigir puertos de la red local a Internet, como en el caso de cuando conectamos dispositivos directamente, es decir, sin el Gateway Data Logger como intermediario, y esto es una mejora considerable en cuestión de ciberseguridad. Aún así, en ambos casos, vía Ethernet o vía red móvil, la transmisión de datos se efectúa de forma encriptada, mediante protocolo SSL, protegiendo así la privacidad de los datos. Así pues, creemos que con la introducción del XCGL-A01 hemos resuelto la mayoría de problemas que cualquier administrador de redes puede objetar para incluir un sistema de monitorización de energía a la red de su empresa. Una vez que tenemos los datos compilados en el Gateway Data Logger, el usuario ya puede ver su contenido. Como podemos ver resumidas en este diagrama, hay muchas maneras de hacerlo. La posibilidad más básica es la que se puede ver arriba a la izquierda, el web server. Simplemente conectando un PC en la misma red donde se encuentra el Gateway Data Logger y accediendo al web server, podremos ver todo el contenido que necesitemos. El sistema de monitorización de energía acabaría ahí. Por supuesto, el usuario obtendría lo que viene preparado de fábrica. En este caso, el usuario no puede modificar nada, aunque sí puede descargarse los datos y tratarlos posteriormente con Excel, por ejemplo. La misma información puede ser enviada a Synergy como servidor local, Synergy Cloud, Synergy como servidor instalado en sistemas cloud externos, por ejemplo Aruba o Microsoft. También puede ser enviada a servidores FTP remotos o softwares de SCADA remotos de terceros. Así pues, tenemos todas estas posibilidades para compartir el contenido de la memoria del Gateway Data Logger con el software oportuno. Los usuarios pueden acceder al contenido a través de Internet mediante un PC. También, obviamente, mediante tablets o smartphones, aunque la interfaz no está tan optimizada para este tipo de dispositivos. Vamos a centrarnos en la opción donde el Gateway Data Logger transmite la información a nuestro Synergy Cloud. Lo que tenemos que hacer es acceder a la web cloud.lovatoelectric.com y registrar una cuenta. A continuación, tendremos que comprar las licencias necesarias, puesto que Lovato Synergy Cloud es un sistema basado en licencias y cada licencia está asociada a un único dispositivo. Hecho esto, navegaremos a la interfaz del XCGL-A01 e introduciremos las credenciales obtenidas en el proceso de registro. Para ello, hay que ir a Ajustes y dentro del apartado Zona de administración encontraremos los campos Usuario y Contraseña
en la zona de servidor remoto HTTP. En esta misma zona veremos que por defecto el Gateway Data Logger viene preconfigurado con la dirección web del servidor Synergy Cloud, por lo que lo dejaríamos tal como está. Una vez ya hemos configurado estos valores, lo que no nos ocupará más de 15 minutos, toda la información, y con esto quiero decir la lista de dispositivos, detectados automáticamente o añadidos manualmente, el contenido de las tablas de registros, los gráficos y las páginas en vivo, serán transferidas al Synergy Cloud. Con esto conseguimos ya de inicio el acceso al mismo contenido de forma local mediante el web server o de forma remota mediante el Synergy Cloud. Se trata de una operación automática que no requiere la intervención del usuario. Si llegados a este punto estamos satisfechos con el contenido de Synergy Cloud, ya podríamos iniciar el proceso de monitorización de energía. Aún así, siempre dispondremos en Synergy Cloud de la posibilidad de añadir nuevas páginas en vivo, nuevos registros, gráficos, informes y además tendremos la posibilidad de crear alarmas con envío de email, podremos configurar plantillas personalizadas para la exportación en formato Excel, etc. Todo ello para añadir valor a nuestro sistema de monitorización de energía. Mediante Synergy Cloud podremos profundizar mucho más y podremos organizar los datos de la forma que mejor nos convenga, a diferencia de lo que podemos ver en el servidor local del Gateway Data Logger. Veamos un ejemplo. En la presentación podemos ver un Excel customizado que no encontramos por defecto en Synergy Cloud. Esta plantilla la podemos crear a nuestro gusto para analizar los datos mensuales o anuales que vayamos registrando. La cargamos a la plataforma y Synergy cada día, cada semana, cada año, dependiendo del intervalo que hayamos seleccionado, nos creará el mismo formato de archivo, pero con los valores actualizados que haya obtenido del Gateway Data Logger. Todo esto, por supuesto, se puede hacer en Synergy Cloud, no dentro del web server local. Lo que generemos en Synergy Cloud no será replicado en el Gateway Data Logger. Bien, con esto daremos por finalizado este webinar. Espero que te haya resultado interesante. Cualquier duda o pregunta que tengas, envíanosla al correo que ves en pantalla. Gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente webinar de Lovato Electric. Hasta la próxima.